En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vivimos, hermanos, en una época fascinada por las bodas, pero cada vez, curiosamente, con menos matrimonios. Es interesante que la boda es pomposa, por otro lado, más divorcios que matrimonios. Y es que la pomposidad de esa fiesta no siempre es directamente proporcional con la profundidad del compromiso o con la calidad del compromiso. Las redes sociales, después o durante o antes de una boda, probablemente se llenan de anillos, de fotos de anillos, de vestidos, de recepciones soñadas y promesas muy interesantes que son para toda la vida. Millones han seguido enlaces reales o matrimonios de celebridades como si estas fueran los cuentos de hadas, cuando se casa el príncipe tanto, la reina tanto, qué sé yo. Hasta que a los pocos años o meses esas mismas historias terminan en divorcios, ya no soñados, sino divorcios sonados y corazones rotos, ¿no? Ya tenemos el caso de la princesa de Gales. Pero también están bodas que vamos a recordar como no lujosas, probablemente nuestras, la vida de los mortales, ¿cierto? Bajando a la vida real. Y la vamos a recordar quizás no por la pomposidad, sino por lo simpático, aquellas cosas que son entrañables como la pérdida de los anillos antes de entrar a los votos, o algún otro disparate que usted recordará en este momento que habrá ocurrido, caídas inesperadas, cosas por el estilo. He visto cada video de novias cayendo en una piscina. Eso usted lo puede ver en los recorridos por YouTube, ¿cierto? Pero hay una que sin duda es memorable y estas son para toda la vida porque el recuerdo queda ahí. Bueno, las bodas tienen esa capacidad de marcar nuestra vida. Pero hoy quiero invitarles a contemplar una boda distinta, un matrimonio diferente. No está en un salón elegante con pomposidad real ni con grandes atuendos. No en una catedral televisada para millones de personas, sino aquella boda que nos propone el Salmo 45, porque es una boda eterna, donde ese esposo es un rey glorioso, que además es un hombre perfecto y un Dios eterno. Esto es un cántico que comienza la indicación, el primer versículo 1 en el texto hebreo. No está como versículo 1 en la versión castellana, pero el versículo 1 en hebreo es la ilustración inicial, cántico nupcial, que se traducirá también como cántico de amores, toda vez que la expresión literal es un canto de amor. Y aquí lo encontramos, ¿no? Es un cántico nupcial que se debe leer siempre a la luz del Nuevo Testamento, donde se muestra esa relación que está cercana, que está favorable entre Cristo y su iglesia. Y no hay posibilidad de divorcio, toda vez que en él no hay compromisos a medias. No hay temor de traición. Aquí no hay un error, no hay un olvido, ni hay un nunca más. Porque el Señor no funciona así. El rey viene por su amada y eso lo declara, lo promete y lo cumple. Y tú y yo somos preparados con el corazón dispuesto para ahora, ¿no? Prepararnos para esa unión con el Señor. Vamos a ver entonces a Cristo en tres dimensiones majestuosas en este relato, en este texto de estos 7 versículos de aquí del Salmo. A un Cristo como un hombre, perfecto hombre, a un Cristo como un rey soberano que cabalga, dice el texto, se refiere a los caballos que dan cuenta de la autoridad real que tiene, pero también a un Cristo como Dios, a un Cristo soberano, principal sobre todo, ungido con un gozo celestial. No es solo una historia hermosa, sino que para quienes esperamos este encuentro con Cristo es una realidad gloriosa que un día vendrá. Y estás invitado, estamos invitados, no a solamente verlo, sino a ser partícipes, ¿no? Aquí vemos una definición que muchos eruditos le han llamado un salmo real, toda vez que alude al rey, y se escriben estos salmos reales en el contexto de una asunción real. Algunos dirán es el rey David, otros decían que es el rey Salomón, que muy interesantemente y es muy probable que se refiera a eso. Pero el asunto va mucho más allá que el rey Salomón y va mucho más allá que cualquier otro rey de Israel. Nos referimos al Mesías, al Señor. Y aquí vemos este mensaje representado de manera tipológica, a Cristo como ese rey de la esperanza del pueblo de Israel.
Y es por eso que también es un cántico de nupcias, es un canto de bodas y es un canto de amor, como lo expresa al principio. Parece una composición para un momento específico, pero tiene su aplicación en la eternidad. A la luz del Nuevo Testamento, el texto de Hebreos 1, 8 y 9, es imposible no destacarlo porque es la interpretación del Salmo 45. El esposo descrito aquí ya no es Salomón, que tenía muchas esposas, ni tampoco David, que tenía un ejemplo de reinado. Nunca Israel tuvo más campo que cuando reinó David. Y creo que su trono es perpetuo y para siempre, pero no hablamos de ninguno de ellos, ni ninguno de los que vino después, sino del Mesías, el Rey eterno. Y nos lleva a contemplar a Cristo en esas tres dimensiones que vamos a destacarla en esta predicación. Y voy a invitarle a que abran conmigo el texto de 45, versículos 1 y 2, en principio. Y vamos en primer lugar a revisar esta expresión de Jesucristo como hombre, como perfecto hombre. Dice al músico principal sobre lirios masquil o instrucción, se define masquil como instrucción de los hijos de Coré, cántico nupcial. Rebosa mi corazón con un bello poema. Esta obra mía se la dedico al Rey. Mi lengua es la pluma de inspirado poeta. Eres el más hermoso de los mortales. La gracia emana de tus labios, por eso Dios te ha bendecido para siempre. Es probable que entre los presentes aquí hay algunos que gocen de la buena música y perciban detalles sobresalientes de obras de famosos músicos como Bach, Mozart, ¿no? Marcianek, Marcianek no entra ahí. Creo que exageré un poco, ¿no? Sin embargo, otros quizás sean amantes de la buena pintura y gocen con Da Vinci, ¿cierto? O Roberto Mata, que es un pintor chileno. Y así podemos hablar detalladamente de muchos tipos de belleza que hay en este mundo y que este mundo nos ofrece. Sin embargo, una cosa sí que es clara. No en vano Salomón declaraba en relación con la famosa declaración de la mujer virtuosa: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Vanidad, ¿recuerdas esa expresión? Hebel en hebreo. La mujer que teme a Jehová será alabada. La mujer que teme al Señor, esa va a tener un reconocimiento especial y la va a distinguir. Porque la belleza es pasajera y no hay forma de hacerla duradera por más ímpetu, por más ganas que se tenga por preservar. Yo sé que hay mucha animación japonesa, como el Dragon Ball Z, que quieren tener la vida eterna con las esferas del dragón. O otras películas que han intentado comprar el tiempo para tener eternidad. Y así una cantidad de series de televisión que nos muestran acerca de cómo comprar y ganar la eternidad y la belleza perpetua y para siempre, la juventud eterna. No se puede. No se logra. Imposible. Porque todo es vanidad y las cosas se van a acabar. Pero una cosa que sí dura para siempre son las promesas del Señor y su amor por nosotros. Yo sé que la versión Nueva Traducción Viviente traduce de una forma bien interesante la palabra Gesed, que del hebreo se traduce al castellano de Valera 60, misericordia. ¿Han escuchado misericordia? Fidelidad y misericordia te acompañan siempre. Salmo 117 creo que lo marca muy detalladamente. Pero sí, como lo define, me parece interesante la Nueva Traducción Viviente, porque la contemporánea también lo hace en algunos momentos. Amor inagotable. La misericordia del Señor es también. O sea, es un amor inagotable. No es una compasión superficial por un momento específico de algo que me produjo un sentimiento de pena o tristeza por alguien y le di un pancito. No es el pancito que tengo compasión por alguien, sino algo que es para siempre, que es eterno. Y eso sí que se queda con nosotros. Nuestra relación con Jesucristo, nuestra relación con Él, nuestro amor de Él hacia nosotros y en consecuencia el amor de nosotros hacia Él. Porque mientras más usted lo conoce, más lo ama. Porque es imposible no amarlo si lo conoce. Porque es imposible no ver el peso de nuestro pecado hasta cuando el Señor no nos lo hace ver. Y vemos su grandeza, su majestad. Por eso la belleza es pasajera y no hay forma de hacerla duradera por más ímpetu que tengamos. Y aunque la belleza sea algo que por definición produce placer, satisfacción a través de los sentidos, especialmente la vista, sabemos que tanto el que la ostenta como el que la ve a través de los sentidos, como el que la contempla, todos van a perecer. Más aún, ni siquiera aquello que es bello a los ojos es realmente hermoso. Ortega y Gasset decía: la belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora.
No obstante lo anterior, que es la forma en que el mundo ve la belleza, o que el mundo entiende o estudia a través de la estética la belleza. El Salmo 45 nos presenta a Jesús como ese más hermoso de los hijos de los hombres, el más hermoso de los hijos de Adán, que es la expresión hebrea que usa aquí, Adán, el texto, o el más hermoso de los mortales. Y presenta al rey con palabras de asombro, pero en consecuencia adoración. Aunque en primera instancia aquí podría pensarse en un monarca como David y Salomón, el versículo 2 lo trasciende y habla de alguien cuya hermosura, gracia y bendición son únicas entre los mortales. Y aquí yo decía hace un rato, Hebreos 1:8 nos confirma que se refiere a ¿quién? A Jesucristo. ¿Quién es este hermoso, el más hermoso de los hijos de los mortales, de los hombres? Jesucristo. Cristo se hizo verdaderamente hombre. Como dice Hebreos 2:14, participó tanto en carne como en sangre. No era un espíritu que emanaba y que estaba entre nosotros. Era alguien que vivió como nosotros, que comía las cosas de su tiempo, que tenía el frío y el calor de su tiempo, que tenía sueño y por eso se quedaba dormido en la barca en medio de la tempestad y la calmaba después. Estuvo con ellos durante 3 años en ministerio. Ahora, no por una apariencia externa, era el más hermoso de los hijos de los mortales. No por algo sobresaliente como los que nos presentan las películas de Hollywood, un Jesús alto, bien apuesto. No es esa belleza específicamente, sino se refiere a una santidad perfecta, a una pureza moral y a una compasión que no tiene igual en el mundo. Porque aunque fue tentado en todo, usted sabe, nunca pecó, y en él no hay mancha, no hay sombra de variación, ni tampoco de injusticia. Por eso debemos considerar que esta aparente tensión que encontramos entre este texto, Isaías 53:2 también, cuando dice el texto que no hay en él parecer ni hermosura. ¿Se acuerdan? Despreciado entre los hombres. ¿Cómo concuerdo esta expresión de el más hermoso con en quien no hay hermosura? ¿Hay alguna contradicción en ese? Absolutamente ninguna. Eres el más hermoso. Aquí creo que leyendo la interpretación que hacen algunos padres de la iglesia, como Crisóstomo, Juan Crisóstomo, resuelve esta contradicción explicando que Isaías habla del desprecio con que fue tratado Cristo por su humildad, no de una falta de belleza real. Y lo destaco, dice así: Cristo no eligió nacer entre reyes ni en un palacio, sino en un pesebre. Vivió como uno de tantos, sin riqueza, sin casa propia, sin vestidos lujosos ni un séquito. Fue menospreciado, fue perseguido, fue vilipendiado. Pero todo esto fue parte de su humillación voluntaria. Sin embargo, su hermosura reside en su sabiduría, en su gracia, en sus palabras y en algo que las personas vieron con sus ojos, en sus milagros. Por eso el salmista dice que sus labios manan gracia. Esa belleza de Cristo es espiritual y nosotros la podemos encontrar en la Escritura, pero también la podemos vivir en el día a día, cuando Él es cercano con nosotros, cuando experimentamos su amor, cuando experimentamos su gracia, que siempre es oportuna en medio de las crisis que vivimos. No se trata de una figura imponente a los ojos del mundo, sino de una hermosura divina que transforma al pecador y que hemos experimentado como hijos del Señor. Esa gracia nos presenta a ese segundo Adán, lleno de gracia y verdad, como dice la Escritura. Como dice Juan 1, versículo 14. Cuando hablaba el Señor, sus palabras sanaban, perdonaban, enseñaban con autoridad y daban vida. Aquí Isaías 53 lo llama como ese cordero que fue llevado al matadero y que no abrió su boca, pero cuando habló, lo hizo con una gracia redentora. Como cordero fue llevado a ese matadero. Su palabra no solo informa, no solo cuenta, sino que su palabra transforma, renueva las vidas. Es por eso que esa gracia es llamada para nosotros como hoy una iglesia reformada, una gracia irresistible, una gracia transformadora, una gracia vivificadora. Y se destaca del texto esta expresión, gracia que brota de los labios, esa hermosura, pero también esa bendición que viene del Señor. Y que está en completa coherencia con las promesas antiguas dadas al patriarca de la nación israelita, y el padre de todos los creyentes es Abraham. Ese compromiso de Dios con Abraham en Génesis capítulo 12 lo destaca en 5 ocasiones entre los 3 primeros versículos del capítulo 12, bendición. Y aquí justamente nos lleva nuevamente el texto a esa bendición del Señor. Lo ha bendecido Dios, dice, para siempre.
Porque la bendición de Dios por su pueblo y para su pueblo no es circunstancial ni momentánea. Él es esa bendición. Esa bendición es el reconocimiento del Padre sobre esa vida de Cristo obediente. Y Filipenses 2 nos dice que en ese sentido Dios lo exaltó hacia lo sumo. Como verdadero hombre, Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Diodoro de Tarso, otro padre de la iglesia, aporta una reflexión interesante aquí. Dice así: muchos pasajes del Salmo 45 destacan aspectos de la humanidad de Cristo, pero eso en ningún caso niega su divinidad. Más bien, lo que muestra es que el Verbo encarnado asumió la condición humana plenamente y por ello fue también exaltado como hombre. Este hombre, Diodoro de Tarso, recuerda que esto no disminuye en nada su divinidad, sino que resalta esa humillación voluntaria y la gloria que le corresponde en ambas naturalezas, una gloria como hombre y una gloria como Dios. Finalmente, Cristo es el hombre perfecto, ese verdadero Adán, pero sin pecado. Ese nuevo Adán que nos trae una hermosura que no es externa, como decíamos, sino que es espiritual. Esa gracia que es derramada sobre nosotros y que fluye ahora de su persona, es aquella que vivifica al pueblo de Dios. Hermanos queridos, somos llamados a conocer a ese verdadero hombre, a ese perfecto hombre, a Jesucristo, en su humanidad, en su amor con los pecadores, en la forma en que se relacionaba, para que le imitemos tal cual es. Fue despreciado en su humillación, pero glorificado en su obediencia. Ahora dicen los versículos 3 hasta el 5, donde encontramos a Cristo Jesús como un verdadero rey, no solamente como un perfecto hombre, sino como un rey soberano, un rey perfecto, un rey glorioso. Dicen los versículos 3 al 5, síguete la espada, valiente guerrero, y cúbrete de honra y majestad, que tengas prosperidad y gloria, cabalga defendiendo la verdad, la humildad y la justicia, guiado por tu diestra portentosa. Que penetren, oh rey, tus agudas flechas en el corazón de tus enemigos y que los pueblos se rindan ante ti. Fíjense que ese reino del Señor tiene un punto clímax en esta expresión, con su misión. Ese rey es conocido cuando se extiende su reino, cuando su reino es manifestado y los pueblos se rinden delante de él. Aquí Cristo no es presentado como un hombre débil, sino como un guerrero valiente. En su primera venida venció al pecado y a Satanás en la cruz, como dice Colosenses 2:15, anulando esa acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y dice el texto ahí, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Cristo es clara en la cruz. Es una señal de victoria para el pueblo de Dios. Pero en su segunda venida, Él vendrá a juzgar y vendrá a manifestar esa gloria perpetua y para siempre. ¿Y cómo lo presenta Apocalipsis capítulo 19? Creo que es bien interesante porque tiene un símil bien puntual con el Salmo 45. Y es también como en un caballo, ¿cierto? Vi en un caballo blanco y sus ojos eran como llamas de fuego y en su cabeza habían muchas diademas y tenía un nombre escrito, dice Apocalipsis, que ninguno conocía, sino solo Él. Fíjense, el Señor en su gloriosa majestad, dice Juan, que ve los cielos abiertos y a un hombre en un caballo blanco. Glorioso, majestuoso Rey. Cristo como hombre, pero Cristo como Rey soberano. Y nos muestra una expresión interesante aquí en los versículos 3 y 4. Con verdad, con humildad y con justicia. Porque Él no avanza con armas humanas. No anda lanzando cohetes para que se vuelvan a Él. No corta cabezas con espada para que crean en Él, sino con su verdad, que es su palabra. Con su humildad, que es muestra y evidencia de su encarnación. Pero también con justicia, que es su rectitud, su vida perfecta. Porque el reino del Señor, hermanos, no es como los reinos de este mundo, sino que es fundado en santidad, en gracia y en verdad. Y aquellos que hemos sido llamados a ser parte de ese reino, no hemos sido llamados a cortar cabezas con espadas, sino a humillarnos delante de Él en esa santidad, gracia y verdad que es la que le corresponde al Señor. Hermanos, ese llamado que los pueblos se rindan a Él es algo glorioso, pero también nos envuelve mucha responsabilidad.
Cristo reúne para sí un pueblo de todas las naciones, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y su reino seguirá avanzando hasta que Él venga. Aunque usted vea hostilidad, aunque la cosa se vea difícil, no tenemos un rey cuya victoria es probable. Tenemos un rey cuya victoria está asegurada. Y esa seguridad no solo le pertenece a Él, es a usted y a mí, como iglesia del Señor, como esposa de Cristo. Conquistando el Señor corazones, no con violencia, sino por esa espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Por eso culmina este versículo 5 diciendo, y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y hemos sido llamados justamente a eso, a humillarnos delante de ese Rey soberano y a ver a ese Cristo como perfecto hombre, a ese Cristo como un Rey perfecto y soberano, pero también a Él, a verlo como Dios. Y vamos a leer los versículos 6 y 7 en el texto. Dice así: Oh Dios, tu trono es eterno y permanente. Tu cetro real es un cetro de justicia, porque amas la justicia y odias la maldad. Dios, tu Dios te ha ungido como rey. Ha derramado en ti el perfume de alegría, te eligió a ti y no a tus compañeros. Aquí vemos uno de los textos que son más controversiales en la vida hebrea. Y es que se refiere prácticamente a dos dioses. Dios, tu Dios. Y la expresión que utiliza en dos ocasiones es Elohim. Dios, tu Dios. Este nos muestra esa controversia, pero a la vez como el clímax del Salmo, porque el Salmo no termina aquí, son 18 versículos. Y no se está describiendo simplemente un rey piadoso, sino alguien que es abiertamente llamado Dios. ¿Qué es lo que hace Tomás, ese dubitativo discípulo de Jesús, que dice, si yo viera esos clavos y si yo viera esas marcas, y ahí yo voy a creer? Y cuando lo ve, ¿qué es lo que hace? Se humilla delante de Él y no tiene otra expresión más trascendente que decir, Señor mío y Dios mío. Porque este énfasis acerca de la divinidad de Jesús no la encontramos solo en el Nuevo Testamento, porque la encontramos, pero aquí la encontramos perfectamente en este Salmo, acerca de ese rey que es hombre, que es rey también, pero que también es Dios, que es Dios perfecto para siempre. Y Juan 1:1 nos muestra el camino acerca de que Jesús es nuestro Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 confirma quién era ese Verbo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, ¿cierto? Lleno de gracia y de verdad. No sé si en las predicaciones del año pasado tuve ocasión de mencionárselo a ustedes, pero lo recuerdo ahora. Si hay un texto que literalmente nos muestra a Jesús, literalmente como Dios, están todos estos textos. Pero recuerde, Romanos 9:5. Creo que el apóstol Pablo en el texto griego lo enfatiza aún más, esta expresión theos con mayúscula, ¿no? De los cuales son los patriarcas y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús, anunciado en la antigüedad, por los profetas, por la ley y aquí en particular por los salmos, y en el Salmo 45 lo destaca, es Dios y es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El autor de Hebreos no duda en explicar esta declaración que es directamente a Jesucristo, mostrando su supremacía sobre los ángeles o sobre cualquier otro ser creado. Porque no se trata de una alabanza poética simplemente, o a un rey humano idealizado, como Salomón, como David, sino del testimonio profético real de aquel cuyo reino, como dice Lucas 1:33, cuyo reino no tiene fin. Porque el trono de Cristo es eterno. ¿Por qué? Porque Él es eterno. No fue establecido por votos humanos, ni por una herencia de sangre, sino por un decreto del Padre. Como Dios verdadero, su autoridad no caduca, ni tampoco se ve amenazada. Por más fuertes y grandes que se vean los gigantes que asolan a la iglesia, por más fuertes que sean las corrientes filosóficas o políticas de un tiempo, hermanos, no hay sucesor que reemplace al Señor, porque Él reina por los siglos de los siglos. Y su trono no solo es eterno en duración, sino que también es perfecto en carácter, como dice, un cetro de equidad.
A diferencia de los tronos del mundo, que se corrompen con poder, que se corrompen con intereses por la injusticia, el reino de Cristo es absolutamente justo. El reino del Señor es absolutamente santo. En el reino del Señor no hay coimas, no hay fundaciones. Esas cosas no están. Por eso nuestro reino es neutral. Su corazón está totalmente alineado con la voluntad del Señor. Y el texto dice que ama la justicia y que odia o aborrece la maldad. Porque en el Señor Jesús no hay una ambigüedad moral, o no hay una doble moral, o una moral más laxa para algunos y más taxativa para otros. En el reino del Señor no funciona así. Su amor es eterno, pero su justicia es implacable. Él no tolera el pecado ni hace concesiones con el error. Pero su odio hacia la maldad no es impersonal, no es frío, porque lo llevó a dar su vida para erradicarla. Es por eso, queridos hermanos, que este versículo revela una verdad central del Evangelio. El amor de Cristo por la justicia no elimina al pecador, sino que lo redime al costo de su propia sangre. En la cruz, la justicia del Señor en ninguna medida fue anulada, sino que fue plenamente satisfecha. Y allí se manifestó esa gloria con un rey que gobierna con santidad perfecta y amor sacrificial. Ese rey se entregó por ti y por mí, y estuvo dispuesto a ir a derramar su sangre. Y a sus manos y sus pies ser traspasados por clavos, y quizá lanzan su costado a traspasarlo, y esa corona de espinas en su cabeza, por su justicia, pero por amor a ti y a mí. Esa reforma del siglo XVI nos enseña entonces a valorar esta doctrina aún más profundamente, porque la justicia no es enemiga del amor, sino es una compañera en la obra redentora del Señor. Cristo es el único que pudo ser justo y justificar al impío, porque Él mismo es la justicia de Dios encarnada, como dice el apóstol Pablo. Y para terminar, el versículo 7 lo destaca como ese que es ungido con un perfume de alegría, con un óleo de gozo. Encontramos una expresión hermosa aquí en este texto. Te he ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Porque esta unción no es simple una expresión ceremonial. Está hablando de una unción única, celestial y gloriosa. Este verdadero Mesías, este hombre perfecto, este Rey soberano y este Dios eterno, cuya unción supera la de cualquier otro profeta, sacerdote o rey, ahora es declarado el Cristo. Fue ungido por el Espíritu de Dios sin medida, y tras su victoria en la cruz, exaltado a la diestra del Padre, nos manifiesta a nosotros ahora un gozo inquebrantable. Ese óleo de alegría simboliza ese gozo del Padre que dice en su bautismo: este es mi Hijo amado en quien tengo gozo y complacencia. Hermanos queridos, el Salmo nos demuestra a nosotros que en el Espíritu del Señor, en su presencia, hay plenitud de gozo. Y si algo que destaca el ministerio de Jesús, tanto en su humanidad como en su reino y ahora en su divinidad, es el gozo. El gozo de Él es una marca potente de sus atributos. Y el gozo de la iglesia del Señor, el gozo del Señor en la iglesia del Señor es nuestra fuerza. El Señor nos está llamando a nosotros justamente a eso, a caminar en medio de las tempestades, en medio de las luchas y de las crisis que vivamos, con la mirada puesta en Él. Porque en Él hay plenitud de gozo y en Él podemos encontrar el significado real de la vida. El Señor no nos vino a dar una vida superflua, nimia, fútil, mínima, no. El Señor nos vino a dar una vida abundante. Y sabemos que muchas veces Satanás ha hecho estragos en nuestras vidas o en nuestras familias. No nos olvidemos esta expresión de Juan 10:10. El ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quieres experimentar vida abundante? ¿Quieres experimentar ese gozo del Señor? Míralo a Él. Míralo como ese hombre perfecto. Míralo como ese Rey soberano. Míralo como ese Dios eterno que está con los brazos abiertos para darte consuelo, para darte paz, para darte gozo, que está ahí disponible para ti. Hermanos queridos, la séptima iglesia, la Iglesia Presbiteriana de Chile, la Iglesia de Cristo con I mayúscula, aquella que no está limitada a letreros
o a confesionalidades evangélicas incluso. La iglesia del Señor, de la cual nosotros somos parte, su esposa amada, es llamada a prepararse con vestiduras de santidad y de alegría, a esperar con ansias y con gozo esa segunda venida de Cristo. Y a este Rey debemos rendirle nuestros corazones en obediencia y en adoración. ¿Estás hoy maravillado ante la hermosura de Cristo? Porque no debemos olvidarnos nunca que la verdadera adoración nace desde el asombro de su grandeza, de su poder. ¿Has rendido tu vida a ese Rey soberano, a ese Rey eterno, a ese Rey que nos muestra grandeza, que cabalga, como decía Apocalipsis? Hermanos, no basta con admirarlo, no basta con contemplarlo, sino que debemos someternos a ese señorío. Debemos rendirnos delante de Él. Porque Cristo reina, no importa cuán oscuro esté el mundo, no importa cuán fuerte sea la prueba, su trono es eterno y su victoria es segura, y por consecuencia nosotros también, en Cristo Jesús, nos ha hecho más que vencedores. No por medio de nuestros méritos, sino por medio de aquel que nos rescató, por medio de aquel que triunfó en la cruz, porque su justicia triunfará. Ese ungido con óleo de alegría comparte ese gozo con su pueblo. Y estamos invitados a ese gozo nosotros también, porque en Él hay plenitud de gozo, en Él hay un gozo inquebrantable. Iglesia del Señor, asómbrate con su soberanía, con su poder, con su reinado, con su perfecta humanidad. Pero sobre todas las cosas, ríndete delante de Él, porque a eso nos llamó el Señor, a ser de Él, a vivir por Él y para Él. Que lo que nos reste de caminar de peregrinaje sea nuestra vida, de forma individual, particular, ¿cierto? Como persona, como nuestras familias y la iglesia del Señor que está aquí reunida a lo largo del mundo también, que en todo su nombre sea glorificado y exaltado. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Oremos al Señor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos por tu palabra.